Existe entre los cristianos la insensata costumbre de confundir las cosas y minimizar las consecuencias de las malas decisiones. Decidimos algo y nos parece que está bien. Y después decimos, no va a pasar nada, no, ya veo que viene, no, pero no va a ser tanto. Y luego cobramos ya. Pablo quiere que los corintios vean lo que hacen y por qué lo hacen, para no mezclar lo sagrado con lo santo, con lo contaminado. Habla de participar en la Santa Cena con reverencia, como lo exige la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos corintios llevaban una vida casi mundana, idólatra y de incredulidad, y oraban a Dios queriendo tener comunión con Él. Por eso les invita a reconsiderar lo que ellos están haciendo y les presenta 3 argumentos para que les ayuden a salir del error en el cual están cayendo. Y les menciona, como a sabios les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La prédica de hoy titula Durmiendo con el enemigo. Tiene 3 puntos. Punto número 1, la comunión verdadera es con Dios. Punto número 2, no compartas con los demonios. Y punto número 3, no estás bien con Dios y con el diablo. Hay esa equivocación en la que uno dice, sí, puedo estar bien con Dios y con el diablo, puedo estar de buenas y migas con todos. Y eso no es posible, según ustedes lo van a entender acá en la enseñanza de hoy. Para que el Señor provea sabiduría a su pueblo, para que todos sepan que deben dejar de hacer ritos y ceremonias y más bien servir a Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites abrir tu palabra, entender lo que tú quieres para nosotros y darnos gracia para hacer las cosas según tu voluntad. Permite que esta mañana esté nuestro entendimiento abierto a ti para comprender, para que con sabiduría apliquemos tus enseñanzas a la vida. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos guíes hoy a través de la predicación, no de una persona, no del siervo escogido, sino de tu palabra. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. La comunión verdadera es con Dios. Y 1 Corintios, capítulo 10, versos 15 al 17, dice, les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. La condición suprema para discernir la voluntad de Dios no es conocer la Biblia de punta a cabo, no es asistir todos los días a la iglesia, no es simplemente tener un tiempo constante de oración, no es simplemente leer la Biblia, o tal vez estar en los grupos de audio que tiene la iglesia para escuchar la palabra de Dios, sino es tener sabiduría en lo alto. Esa sabiduría es la única que permite escuchar la palabra de Dios, entenderla, aplicarla a la vida con la guía del Espíritu. La sabiduría es la capacidad que te concede Dios para que en el andar y obrar en tu vida puedas tú conocerlo. Dice Proverbios 3, versos 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Deberías tú tomar en cuenta que todas las veces que tú decides hacer algo bajo tus condiciones, como siempre lo hacías o como bien te parece, es probable que estés incumpliendo este mandato del Señor, porque te dice no te apoyes en tu propio entendimiento. Y te pide que lo reconozcas en todos tus caminos, es decir, por todas las partes donde tú andes, por donde vayas, debes reconocer a Dios, porque eso te va a ayudar a ¿qué?
a enderezar tus obras. Por lo tanto, si tú estás desperdiciando la hermosa posibilidad que el Señor te da de poder entender su palabra, comprenderla y aplicarla a tu vida, es porque no estás aplicándola a tu vida. Un creyente genuino siempre va a mostrar sabiduría por la clase de vida que lleva. No es por lo que sabe, no es por lo que entiende, no es por lo que puede decir, sino por la clase de comportamiento que tiene, sobre todo en las relaciones humanas. No solamente decir, no le hago nada malo a nadie, no me junto con nadie, porque lógicamente no quiero pecar. ¿Dónde es que vemos, ¿no es cierto?, la sabiduría aplicada a la vida? Acá, en la congregación. Con seres imperfectos, con personas que tienen defectos, con personas que tienen todavía complicaciones en su vida, problemas, dificultades. Y nosotros vamos creyendo que todos son santos y nunca nos van a afectar. Pues eso no va a pasar. Tú vas a afectar a alguien y alguien te va a afectar a ti. Pero lo dice el escritor de Proverbios, hierro con hierro se abusa. Es decir, el hierro le saca filo al hierro. Y para eso te hace óptimo, perfecto, para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Pablo les dice a los corintios, les hablo como a sabios. Dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Son cristianos, se han bautizado, ¿cierto? Están seguros de su salvación. Entonces les hablo como a sabios, como si fueran sabios. No puede ser de otra manera, es decir, no puedo hablarles como a necios, porque los necios son los que no conocen al Señor. Les hablo como que ustedes tienen el Espíritu de Dios en su vida, por lo tanto, son sabios. Entonces les pone algo claro, juzguen lo que les voy a decir. La exigencia de Pablo era que obren como sabios y no como necios, y que para juzgar correctamente las palabras del apóstol era imprescindible obrar con sabiduría y no con las emociones. A Timoteo le había escrito una carta en el primer capítulo, capítulo 6, verso 11, dice, pero tú, hombre de Dios, es decir, alguien que tiene el Espíritu Santo en sí, que mora en él, ¿no es cierto?, huye de estas cosas. Y se los dejo así para que ustedes vean en su casa de qué cosas debería ser prudente Timoteo para huir. Y más bien, leyendo de todo eso que él le está diciendo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Es decir, aplica todas estas virtudes que el Espíritu Santo te ha dado, ha puesto en ti, ¿para qué? Para llevarte bien. ¿Dónde? En la iglesia. Nosotros deseamos, y digo nosotros porque somos varios los que andamos en este tren, que este lugar que el Señor nos ha dado ahora tenga un uso mucho mayor. No solamente sea para reunirnos en las noches, en los estudios, o en los domingos en la mañana, en los sábados en la tarde, sino para que todos los días pudieran venir y decir, voy a ir a mi casa. Y te invito allá, lo vamos a tener siempre las posibilidades de que tú puedas disponer de espacio, de un momento, de lugar, para estar aquí. Y si algún día se te ocurriera decir, mira, hay una película programada, yo quisiera tener un espacio para ellos y que todo esté funcionando apropiadamente para que tú puedas venir aquí y traer amigos para que luego conozcan al Señor. Si no, no tendría sentido de que hagas aquí una jarana, una fiesta y nadie sea tocado. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tienes que aplicar todo esto, ¿cierto? ¿Y dónde vas a aplicar generalmente? Pues empiezas en tu casa. Ahí es la prueba de fuego. Si no puedes aplicar esto en tu casa, pues con gente que amas, gente que cuidas, gente que te necesita, gente con la que compartes todos los días. Si no puedes aplicar esto en tu casa, con gente desconocida te va a ir peor.
Así que no obres según tu propio conocimiento, sino según la sabiduría de Dios. Porque un juicio sabio debe estar apartado de toda contaminación, apartado de todas esas consideraciones que están apegadas a la carne. Hay que hacer negocios, haremos esto, disfrutaremos de esta manera, viajaremos acá, iremos allá. Están viendo ya ustedes que hay muchos mensajes que dicen que el tiempo se está acortando, que hay un eclipse, que va, sí, está bien, pero todavía el tiempo se está acortando, no por el eclipse, no por las cosas que dicen, sino porque Dios lo dice. Llega a la verdad del tiempo. Así es que ya no pierdas el tiempo queriéndote hacer cosas aquí, queriendo ganar amigos acá, queriendo participar de un grupo o ser parte de un equipo. Haz lo que tienes que hacer. Y en una reunión de estudio bíblico hablamos que el hombre prudente que tiene al Señor en su corazón es como un árbol plantado en las orillas de un arroyo. ¿Qué fruto da un árbol? Para lo que fue hecho. ¿Qué fruto da un discípulo? Discípulos. No me pueden decir, ay, sí, el fruto del Espíritu. No. El fruto de un discípulo es otro discípulo. Así es que, ¿cuándo ha sido la última vez que has dado fruto? Yo tenía entendido, ¿no es cierto?, de que un poco por conocimientos generales y viajes que uno hace, es que cuando un árbol no da fruto, ¿qué se le hace? Se lo poda primero, ¿no? Se le da una oportunidad. Se lo se lo tala. No, pues, no sean tan drásticos. Se lo poda. Cuidado que te estén podando. ¿Sí? Cuidado que te poden porque no estás dando discípulos de fruto. Y si no das discípulos de fruto ni podado, ¿qué es lo que viene? Talada. ¿Y entonces dónde vas? A la fogata. Y más literal, no puede ser. A la fogata, al fuego. Así que, ponte a pensar, ¿cuántos discípulos has hecho en tu vida? Si hasta ahorita ninguno, de mí te puedo talar, ¿ya? Te puedo podar. Voy a podarte, te voy a preparar para que des fruto. Y si no, a los diáconos, ellos van a talar. Ellos ya son más rígidos, son los rígidos de la iglesia. Santiago les dice en su carta a los que van a leer, dice en el capítulo 3, versos 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Está escribiendo a cristianos, no está hablando a la Pérez Velasco, ¿ya? Está hablando a una iglesia. Y les dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y venme aquí, podéis levantando, todos deben levantar la mano. Y entonces Santiago les dice, excelente. Entonces ahora quiero que demuestren eso por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, dices que eres cristiano, entonces quiero ver tu conducta, tus obras en sabia mansedumbre. Así que si tienes las características de sabio y entendido, eres una persona preparada y útil para la vida cristiana, para dar fruto. Lo que si tienes sabio y entendido ustedes, muestre por su buena conducta. Pablo recuerda lo que ha dejado atrás. Él tenía, según él, una buena conducta. Él era un hombre bien apegado a la religión. Y era alguien que había entendido, según su parecer, lo que tenía que hacer. Era alguien que iba a hacerlo de todas maneras porque ese era su carácter. Era bien metedor. Era bien persistente. Y no iba a dejar de hacer su tarea. Pero les escribe a los Gálatas en el capítulo 1, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruir. Cuando he empezado a conocer a los hermanos acá, al llegar hace 8 años, muchos me han empezado a relatar su vida y yo decía, yo pensé que era malo.
Había habido algunos peores aquí. Y ahora ya no bebo, ahora ya no pego, ahora ya... No me machaques, ¿sí? Simplemente quiero ver, ¿no?, tu conducta, nada más. Quiero que muestres sabia mansedumbre. Es decir, no quiero que me digas, no, yo ahora ya entiendo bien, yo ahora sí, porque soy muy diligente. No, quiero verte. Como se dice claramente, lo cierto en España, de donde no provengo, dice, a los toros se los conocen de suelo. Así es que no digo que seas toro, pero quiero verte en el suelo. Y esta es una de las expresiones favoritas de Pedro, porque enfatiza que la manera de vivir un cristiano es un testimonio de fe para los de afuera. Es decir, ¿no es cierto? Bien, acá adentro, lindo testimonio, excelente, pucha, vemos hermanos que casi flotan de tanta espiritualidad. Pero salen a la calle y lo que queda marcado tan... Uy, había salido el dragón. ¿Por qué hace eso? Tranquilo, que era... No, tranquilo. Pedro dice, mantengan entre los gentiles, y 1 Pedro 2:12, una conducta irreprochable. ¿Cómo es entonces sí? Te preguntan, ¿si ayer has ido a la iglesia? Sí, ya. ¿Por qué estás ahora insultando a la gente? ¿Por qué ahora estás hablando mal? ¿Por qué estás protestando? ¿Por qué te sientes ahora así deprimido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dicho tu iglesia? Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No solamente dice que a ustedes les van a apreciar por la calidad de vida que ofrecen a un pagano, sino que además que él va a glorificar a Dios, va a decir, cierto, yo un día vi un testimonio de un cristiano que realmente me ha conmovido, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, él pregaba y salía adelante, confiaba en Dios. Al primer problema que yo he tenido, he podido conocer a ese Dios, y de verdad, mi vida ha cambiado. Sigo teniendo problemas, sigo teniendo dificultades, pero ahora tengo en quién confiar. Ahora puedo acercarme a un Dios todopoderoso para poder estar protegido en su paz. Y habla Santiago de una buena conducta. O sea, no es una conducta bondadosa, sino hermosa y valiosa, que expresa la belleza de la bondad. Lo atractivo que una vida con buena conducta puede ser para los que la están viendo. La verdadera sabiduría, como la fe, es algo práctico. Es la demostración de una clase de vida diferente. Las obras con sabiduría son hechas en humildad. No hay nadie que pueda decir, miren a los sabios que son. Nadie podría ufanarse de decir, tengo sabiduría que me sale de los poros. ¿Por qué? Porque la humildad es una característica básica de la vida cristiana. Según Pablo, es el fruto del Espíritu. Y es el componente esencial del carácter de Jesús. Entonces es algo que tú tienes que imitar. Lo dice en 2 Corintios 10:1. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado con ustedes cuando estoy ausente. Menciona que hay mansedumbre, benignidad de Cristo. ¿Son características que solamente tienes? No. Son características que tú debes demostrar porque tienes exactamente igual que Cristo, el Espíritu Santo morando en ti.
Así es que si crees que no, Jesucristo, porque era Dios, podía ser bueno y yo no, estás equivocado. Él, cuando fue bautizado, tuvo el Espíritu Santo y nos mostró que todo ser humano que tiene el Espíritu Santo en sí mismo tiene la capacidad de huir del pecado, de evitar tener un mal comportamiento. Tiene la capacidad de escapar de las tentaciones usando la palabra de Dios. Todo lo que él hizo es imitable, porque el Espíritu Santo mora en ti. Si no mora en ti, ciertamente es imposible. Si es que tú dices, no, yo no puedo imitar a Jesús en lo que él era, ¿cómo va a perdonar de esa manera? Entonces, algo no está bien en tu manera de pensar. Probablemente no tienes el Espíritu Santo en tu vida. Es ideal amarse y el buen trato para en ese relacionamiento que existe con las personas. Escribió una carta a Tito, Pablo, en el capítulo 3, verso 2, que dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables. Entonces, ahora esa es tu particularidad, mostrando toda consideración para con los otros. O sea, no hay forma en la cual tú puedas llevarte bien con las personas si es que no presentas una buena conducta como un ser humano. No hay caso. Y también te va a evitar muchísimos conflictos. Yo creo que si esto se aplicara para empezar dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio, creo que habría muchas formas de evitar discusiones y problemas futuros. En una segunda carta a Timoteo, una segunda carta, en el capítulo 2, versos 25 al 26, debes reprender tiernamente a los que se oponen. Está hablando de las características de un cristiano. Debes reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Así es que, si tú a un no creyente lo maltratas, lo fustigas, le haces la vida difícil, con tu comportamiento, con tu religiosidad y con tu mala forma de entender el Evangelio, no vas a darle oportunidad para que se arrepienta. Y dice que ellos, volviendo en sí, escaparán del lazo del diablo, en donde están cautivos para hacer la voluntad. Así es que, ve tú solamente que cuando tú tienes una actitud y un comportamiento saludable, bueno, manso, puedes hacer que alguien que no conoce al Señor, pues realmente recapacite sobre su propia condición y pueda intentar, de alguna manera, conocer a ese Señor, arrepentirse porque tú le estás guiando y dejar esa vida de esclavitud y de pecado. Dime si no es una excelente manera de decir, yo voy a dar fruto, un discípulo. No un discípulo mío, porque ese sería peor, un discípulo del Señor. Así que, si tú ves, todo te está guiando a pensar que tienes la obligatoriedad de aplicar la palabra de Dios con claridad. Así como Pablo en un principio decía, les hablo como a sabios. O sea, ¿ustedes son creyentes? No tengo otra manera que hablarles. La mansedumbre es una cualidad que la sabiduría produce. Y cuando esta falta en tu conducta, pues no hay verdadera sabiduría. Y entonces Pablo, luego de demandar sabiduría, usa el ejemplo de la comunión que los creyentes tienen por medio de la Santa Cena. La Cena del Señor es una ordenanza que Jesús estableció para su iglesia. Y eso lo dio en 1 Corintios 11:26, algo que no van a poder ver en plata porque yo agregué esto después. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así es que lo que va a acontecer luego de esta prédica es
la realización de la Santa Cena. La misma que no es simplemente un protocolo de realización de algo que hay que hacer porque es primer domingo del mes, sino que es algo que nos está llamando el Señor a hacer para recordar su sacrificio. Nos está llamando a tener comunión con Él, pero también, ¿qué dice? A que tengan comunión entre ustedes. Y eso es lo maravilloso. ¿Y saben qué? Ojalá uno pudiera reconocer y decir, ¿saben ustedes qué buen cálculo tengo yo? Que he estimado que este pasaje de la Escritura justo nos toque hoy día. ¿Hace cuánto tiempo que venimos nosotros estudiando la Primera de Corintios? Pues estamos en el capítulo 10 y el Señor se escogió hoy, este día, en este lugar, para esta congregación, enseñar de la Santa Cena. Qué casualidad. Dios te ama. Y quiere que tomes la Santa Cena, mas luego de la manera apropiada, correcta y como Él lo manda. Incluye dos elementos. La copa del vino que representa la sangre de Cristo que se derramó por nuestros pecados, y lo dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos, nuestra participación en la sangre de Cristo. Y el partimiento del pan que representa el cuerpo de Cristo, el pan que partimos, nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Pues esta santa y solemne ceremonia recuerda que los padecimientos de Cristo y nos une en comunión a todos los creyentes. Por eso Pablo utiliza 2 veces la palabra koinonia para referirse a él. Y esta comunión es tal que al participar de ella, aún siendo muchos, dice, formamos un solo cuerpo en Jesús. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo porque todos participamos de aquel mismo pan. Por eso, participar de la Santa Cena implica tener comunión con Dios y comunión con los miembros de la Iglesia. Yo estaba pensando esta mañana y dije, ¿por qué no he podido pensar y organizar de hacer algo, digamos, bonito para que esta primera celebración de la Santa Cena en este nuevo lugar sea diferente? Alguien que pudiera dar algo, no sé, traer algo y compartir. Porque, digamos, cuando en mi vida mundana nosotros adquiríamos un lugar o nos trasladamos a una parte, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían ustedes? Ellos challaban. Todos challábamos, ¿no es cierto? Íbamos y poníamos cosas. Bien. ¿Para qué? Para tener comunión con todos los que estaban en ese lugar. Pero también en algunos casos, además de challa, hacían algunas cosas, como encender unas cositas. Bueno, pero yo dije, tendríamos que challar. ¿No? El Señor ya ha previsto. Vamos a tener Santa Cena. Y esa es la manera en que nos damos la bienvenida a esto. Ahora, ¿cómo puedes participar de esta coinonía? Pues primero asistiendo al culto. Difícil tener coinonía por hay hermanos que están delicados de salud, que van a tener en este momento la participación, pero en soledad. Lo van a hacer. Y nosotros oramos siempre para que sea la última vez que lo van a hacer. Para que vengan, para que estén aquí. Tienes que participar de la cena del Señor. Puedes irte antes. O puedes hacerlo simplemente porque, bueno, a ver qué es. Vino. Bueno. No, hacerlo de acuerdo a lo que Dios manda. Deberías participar como con el deseo de amar a tus hermanos, perdonándoles a todos, todo el tiempo, sosteniendo a los débiles, orando también por esas autoridades que el próximo domingo van a ser presentados, confesando los pecados, considerando la seriedad de ser
parte de esa comunión en santidad y adoración a Dios. Y sobre todo, escuchando a Dios, no la prédica, escuchar la prédica, no, escuchar la voz de Dios, no la mía. Escuchar a Dios hablando a tu corazón, porque eso es lo que está aconteciendo. Él te está hablando, no yo. Él ya me ha hablado a mí durante toda esta semana que he estado preparando la prédica. Ya me ha hablado. Y ahora vengo a transmitirte lo que Él te quiere decir a ti. No soy yo. Por eso no puedes dormir con el enemigo. No compartas con los demonios. Punto número 2. En 1 Corintios 10. En 18 al 20 dice: consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes de los demonios. Así es que si participas de la Santa Cena, tienes comunión con Dios y te unes en un solo cuerpo con Cristo, pero lo mismo ocurre con los paganos. Cuando sacrifican a sus ídolos, se unen entre ellos. Y Pablo les recuerda a los corintios la historia de Israel en el desierto. ¿Cuándo? Pues cuando adoraron ese becerro de oro en el monte Sinaí. Y les dice en el capítulo 32 del Éxodo, versos 1 al 6, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio en forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijar. Qué interesante, ¿no es cierto?, esa parte final donde hay un becerro. Lo han preparado en vez de Dios poderoso. Y dice que hacen ¿qué? Se levantan temprano. Diferente, ¿no? ¿Y qué hacen? Dice, y ofrecen holocaustos y ofrendas. Qué diferente, ¿no? Tarde. Y ahí creo que me va a faltar para el mercado, no, mejor no daré nada, no necesito. Y el pueblo se sentó a comer y a regocijarse. Y el pueblo dice que Dios debería hacer lo que Dios no. Pero no, ni acaba el culto, ni hemos terminado de decir amén, y hay unos parados en la puerta en posición de carrera de 100 metros para rajar. Ni ustedes. Y ahí vienen los paganos, hacen fiesta a un Dios que ni siquiera existe. Los israelitas pecaron comiendo de lo sacrificado a los ídolos y obviamente se hicieron partícipes de la comunión. ¿Con quién? Con esos ídolos. Lo dice Pablo, ¿cierto? Los que comen los sacrificios, ¿acaso no participan del altar? Pablo dijo, ¿cierto?, que un ídolo es solo una obra humana que no tiene vida en sí. Y eso lo sabemos, ¿cierto? Pero aclara que detrás de esa obra de madera, de hierro, de piedra, de estuco, de lo que fuera, hay un culto pagano, donde hay demonios que tienen una poderosa influencia sobre los que participan. Recuerdo que mi mamá espiritual, hermana Charlotte, me dijo: tienes que botar ese Toussaint silvestre de ahí, traje y todo. No, le digo,
25 años adorándolo, no, ¿cómo lo voy a votar? Tienes que votarlo. Es más, meterlo en un tocuyo y pegarle con un martillo y deshacer. No, pero se va a enojar. Entonces, lo he envuelto en un papel de madera muy bonito y lo he ido dejando en el contenedor. Casi nomás me entraba al contenedor. Y le decía, ya está, Charito, me decís cómo lo has hecho. Y le conté, si Dios quiera que toda la basura que estaba en ese contenedor se mezcle con toda la basura que llegó al lugar del botadero, para que nadie recoja eso. Y no está bien, casi voy a la iglesia a dejarlo en la puerta, la verdad. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque tú le estás regalando unos demonios para que no. Y no lo entendí. Aquí sí. Así que si alguien adora esas cosas, adora a los demonios que están detrás de esa imagen. Sencillo. Yo al dejar esa imagen aquí, lo único que hice es malograr la vida de alguien. Dios quiere que nadie encontrara esa imagen. Por lo menos no lo sé, pero siempre quedaré con la razón. Pablo les dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que el ídolo es algo? No, sino que digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. En su cántico Moisés recuerda esta abominación donde los israelitas adoraron ídolos, comieron de lo sacrificado a ellos y se hicieron parte de la mesa de los ídolos. Y dice en Deuteronomio 32, versos 15 al 18, pero Jesuón engordó en voces, has engordado, has cebado y reliso, estás cebado y reliso. Entonces abandonó a Dios, y lo hizo, y despreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones. Lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste a Dios que te dio luz. Es increíble pensar, ¿no es cierto?, que Pablo se está apoyando en esta idea para enseñar a los corintios que detrás de los ídolos hay demonios que reclaman adoración a ellos. Y recuerda que todo aquel que se sienta a la mesa a comer de lo sacrificado a los ídolos, comparte la mesa con los demonios. La pena es, de Pablo, es que los hermanos un día participaban de la Santa Cena y otro, es decir, durante toda la semana, visitaban los templos paganos para compartir las cenas que se hacían en honor a sus dioses. Es decir, la pena de Pablo es un día le dedican al Señor y los otros días de la semana tienen tiempo para ir a los templos paganos. Y les dice, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Así como en la cena la Santa Cena que vamos a compartir hoy, vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo en un acto de fe. Los paganos iban a sus templos para compartir cenas que les ofrecían sacrificios a sus ídolos. Y en estas cenas hacían un culto de adoración a sus ídolos. Ofrecían alimentos, sacrificios y compartían en la mesa. Las estatuas de esos dioses que adoran los hombres no son nada. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, pies tienen pero no caminan. Pero Pablo les dice que detrás de esos ídolos hay demonios. Así es que cuando ofrecen cenas y sacrificios, no lo ofrecen a Dios o a una imagen muda,
sino a los demonios que están detrás. Todos ustedes pueden decir, oh, qué bueno, porque yo ya no adoro ningún mal. Ojo, no te olvides las enseñanzas de 2 domingos pasados de empiezas a adorar a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, detrás de esa adoración hay demonios. Empiezas a adorar tu casa, tu auto, tu cuenta de banco, tu trabajo, detrás de eso hay demonios. Ojo con eso. No es tan santo decir, no, pero yo amo a mi familia y la adoro. Detrás de eso hay demonios. Por tanto, la conclusión es que detrás de todos los ídolos, imágenes y religiones y demonios, en ese culto hay veneración en estos ídolos. Y lo dice el Salmo 106, versos 37 al 39. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, no dice a los ídolos, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. ¿Sacrificaron a los ídolos? No, sacrificaron a los demonios. Y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Los corintios no podían ver como inofensivas esas fiestas de los paganos. ¿Por qué? Porque eran símbolos de adoración genuina. Debían evitar ir a los templos porque estarían sentándose en la mesa con los demonios y teniendo comunión con ellos. Los creyentes tienen que pensar que no pueden tener comunión con Dios y con los demonios. Tienes que saber que existe peligro en sentarte en la mesa con los demonios. ¿Por qué? Porque el mundo de Satanás y los demonios es un mundo de engaño y de mentira. Siempre te van a hacer sentir bien. Vas a estar cómodo. No, me gusta ir con estos amigos porque verdaderamente me hacen reír. Me siento bien, me hacen olvidar de mis penas. Es un engaño, es una mentira. ¿Qué significa esto ahora? Aunque no es común en la sociedad moderna, no sirve que se hagan ese tipo de fiestas, aunque sé que hay algunos lugares donde hay, pero no les voy a dar la dirección. Hay varios ejemplos de los cuales debes tú tener mucho cuidado. Como creyente no puedes tener parte en celebraciones paganas, como el Día de los Muertos, como los carnavales, como las preces, como las chayas, como el espiritismo. Debes cuidarte de no participar de estas celebraciones, porque aunque parezcan rituales tradicionales, cosas bien rutinarias y que no pasen nada, hay demonios en medio. Y vos dirás, sí, pero soy cristiano y a mí ningún demonio se me entrará. No me digas, te va a influir. Te va a influir. Y después te vas a pensar cosas de que, no está mal. ¿Acaso me ha pasado algo? ¿Puedo checar? ¿En serio? ¿Estás en fiestas? ¿Sí? ¿Miras así que los paganos dan rienda suelta a todo lo que les parece? ¿Sí? Y se ríen de sus cosas? ¿Sí? Y después regresas a tu casa, de repente has participado con alguna bebida o algo, has comido simplemente, y dices, pues no pasó nada. Más con esos muchachos que son mal hablados y todas hacen bromas pesadas. Nada más. Eso tiene sentido de adoración a los demonios. ¿Por qué? Porque te llevan a desenfreno. Nosotros vivimos en una sociedad moderna en la que debes tener en cuenta que existe el reino de las tinieblas. Los demonios son reales, acaban de fastidiarnos a nosotros. Satanás es un ser real. Dices, está vencido, de acuerdo, pero sigue siendo penúltimo, porque vos eres último y siempre te gana, y por goleada. Está vencido, está a punto de descender en la tabla, pero vos siempre estás peor que él. Este enemigo trabaja sin parar.
para engañar a la humanidad, para tenerla bajo su dominio en la oscuridad. Es que debes tener cuidado de no tener nada que ver con el mundo de las tinieblas. Y ni siquiera deberías tener deseos de participar en ellas, porque has sido llamado para salir de en medio de esa Babilonia pagana, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué quieres rifar eso? Aquí te habla alguien que disfrutaba de esas fiestas. Era el comandante de ese grupo de tramposos. Pero ahora con Pablo esa condición. Siempre me faltaba algo. Siempre regresaba con el deseo de que ¿para qué perdí mi tiempo? Pablo sabía que algunos hermanos en Corinto pues, pensaban que está exagerando este Pablo. Yo puedo ir, que es una fiestecita, pero sale un hombre. Pero Pablo exhorta a los que lo entienden, que están sirviendo a un Dios celoso, que no acepta que su pueblo tenga comunión con él y también con los demonios. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Te advierto, tú eres más inteligente que Dios y por lo tanto debes someterte a lo que Él manda. No le des ideas. Yo puedo salir de esto, no hay problema conmigo, yo soy fuerte, leo la Biblia y si algo pasa voy a ver con el pastor. ¿No? Al final de cuentas, los corintios no eran menos si le daban la espalda a las fiestas paganas y a los ídolos, no, de ninguna manera. Es más, si le daban la espalda a un mundo de quebranto y de oscuridad, era para obedecer a Dios Todopoderoso. Era dejar de convivir con los demonios para tener comunión con el Cristo resucitado. El que dio su vida a todos los que en Él creen. Era dejar la mesa de los demonios para participar del cuerpo y de la sangre del nuevo pacto. Ahí donde su fe se fortalecía y crecían en el conocimiento de Dios. ¿Qué podría faltarles? Solamente recordar lo que dice el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor. Nada me falta. No necesito de nada. No necesito de nadie. No necesito ir a buscar al mundo. El llamado de Pablo esta mañana es que dejes de atender esas invitaciones que te llevan a alejarte de lo que es santo. Pueden tratarse de simples eventos sin peligro, en apariencia. Pero si te alejan de la comunión con Dios, yo te digo, es un ritual pagano. Aunque no haya charla, aunque no haya saumerio, aunque no haya nada de eso. Si tú estás metido en eso, metida en eso, estás participando en un ritual pagano. Por lo tanto, estás adorando a los demonios. En vez de estar en esas reuniones de orgullo, ¿por qué no te reúnes con hermanos cristianos? Personas que deseen compartir contigo momentos de edificación, de paz, de alegría, de gozo, genuino, sin estar adorando a los demonios. ¿Cómo pueden los cristianos adorar a los demonios? Pues si se reúnen entre cristianos y hacen las cosas de los paganos, ¿cierto? A ver, vamos a reunirnos y vamos a tijeretear rico aquí. Vamos a hablar mal de este y del otro. Vamos, por favor, estás adorando demonios. No, pero hemos empezado con una oración. No, oración hecha a los demonios. Pero hemos dicho en el nombre de Jesucristo. Cuidado que ellos reaccionen contra ti. Cuidado que te agarren. Igual que a esos hombres que fueron a hablar mal y dijeron, ¿cómo? ¿Qué quieres hacer? Así, sí, a Pablo lo conozco, sí, a Jesucristo también, pero a vos yo no te conozco, así que lo agarraron y lo mandaron desnudo, después de haberlos arandeado los demonios, ¿sí? Así que no es tan chistoso el ir y hacer
Vamos a hacer algo y después nos vamos a comportar mal. Cuidado, te estás metiendo con los demonios. Así es que, punto número 3, no estás bien con Dios y con el diablo. 1 Corintios 10, 21 al 22. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos a Dios? ¿Somos acaso más fuertes que Él? El apóstol afirma que los dos tipos de comunión que menciona en este pasaje son incompatibles por sí mismos. No pueden beber la copa del Señor y la de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Son palabras concluyentes. No puedes tener definitivamente comunión con Cristo y con los demonios al mismo tiempo. No hay caso. No se puede. Eso significa que es incorrecto participar de las fiestas paganas. Porque detrás de los ídolos, detrás de ese culto, detrás de esas reuniones, detrás de esas fiestitas, ¿qué hay? Toda la diablada. Y no la de orgullo. Y no la de orgullo. Porque la de orgullo todavía son tipos pecadores, pero que no hacen daño a nada. Estos otros sí son una tropa de malos. ¿Se acuerdan el relato de ese hombre que dice, sí, mi casa está con un demonio, ya lo saqué, no sé, ya estaba rica y ordenada, pero nunca entró nadie ahí? Y dice que el espíritu sale, da una vuelta y dice, volveré a la casa donde estaba. Y dice, me voy a llevar a la diablada. ¿Y qué dice el relato? Usted lo conoce muy bien, que la condición de ese hombre es 10 veces peor que la que tenía un principio. Así es que el diablito que está en tu mente, que te está hablando, que te está diciendo, haz esto, haz esto otro, no es nada en comparación con los que él tiene como amigos. Esos sí son una tropa. Esos sí están listos para deshacerte. Así que no los traigas a la casa. No los traigas a tu casa. No los traigas a esta casa. ¿Hacerlo? Pues dice Pablo, implica provocar a celos ajenos. ¿Por qué? Porque tu alma se contamina con esas actividades paganas. Dice el Salmo 78, verso 58. Lo provocaron en sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes. Fíjense, a Dios le fueron a fastidiar tanto que terminó enojándose con ellos. Él dice que no estés en eso metido porque no honras el nombre del Señor y además te expones a caer en esa influencia maligna que te hace tropezar en la fe. Una orden tan fuerte como huyan de la idolatría parece una introducción muy dura, digamos, para hablar de la Santa Cena. Pero tal como sucede en esta epístola y en la vida de los cristianos, un problema grave a veces suele dar posibilidades a que se presente una enseñanza buena, edificante. Así es bueno una buena prueba para que aprendas que tienes que depender del Señor. Los corintios corrían riesgo de caer en idolatría. Por eso el apóstol Pablo utiliza la verdad de la mesa para mostrar cuán grave era lo que hacían. Pablo les habla de 4 actividades: beber la copa, partir el pan, comer de lo sacrificado a los judíos y comer de lo sacrificado a los ídolos. Y muestra que en cada caso de estas actividades pues expresan e implican comunión como un principio más profundo. Comunión con la sangre de Cristo, comunión con el cuerpo de Cristo, comunión con el altar de Israel, comunión con la mesa del Señor y comunión con la mesa de los demonios respectivamente. Así que no es una cosa tan sencilla y tan tranquila, no es para decir, no es algo para tomar en cuenta. Muestra el apóstol Pablo que la asociación con las ceremonias idólatras de los paganos implica comunión con los demonios. Y esto sí que les ha debido sorprender a los corintios. Así que si los corintios se involucraban con estas prácticas idólatras, eran culpables de tener comunión
con un principio relacionado con la idolatría. ¿Cuál es? Adorar a los demonios. Por lo tanto, presten atención, que no es decir, no, yo simplemente a veces tengo preferencia por algunas cosas. Eso te está llevando a adorar a los demonios. Y el apóstol está reforzando el sentido utilizando dos palabras griegas distintas para comunión. En Hechos 2:42 habla de una comunión verdadera. Habla de algo que sí debería suceder siempre. Y se dedicaban, dice, continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso era lo que se dedicaba la iglesia en una perfecta comunión. Así que no solamente comunión era ir al culto, estar ahí escuchando un poco al apóstol Pedro o escuchando a Santiago y después salirse a torrear. Era estar continuamente y también en la comunión del pan y de la oración. Es decir, me quedo a participar con mis hermanos. Quiero hacer, me gusta almorzar con ellos. Pablo en cada caso utiliza la palabra koinonia para mostrar que la actividad externa implica una necesariamente comunión interna. Y el apóstol afirma que estas dos comuniones son incompatibles. No pueden beber la copa del Señor y los de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de los demonios. Y en esta expresión utiliza la palabra griega metecho, porque la asociación externa es mala porque implica una comunión interna. Así que no puedes hacer algo externamente que no te implique a ti internamente. No puedes decir, sí, no voy a mirar nada solamente por el televisor el carnaval de Río. Es una acción externa. Ni siquiera estás allí, pero te afecta internamente. ¿Sí? Te afecta internamente. Así es que nada de lo que tú conviertas en, voy a ver un partido de tenis, pero tenías que estar en la reunión de varones. Sí, pero ya voy a la siguiente semana. Ese momento ahí está. No es una acción interna, es una acción externa, pero te está afectando internamente, porque te dice, la reunión de los varones, ¿para qué? Muy bien, quédate a hacer lo que estás haciendo, te está afectando internamente. Ahora, esto tiene algo que ver, ¿no es cierto?, esta enseñanza, con lo que haces después de celebrar la Santa Cena y lo que haces el resto de la semana. Hay relación, porque tienes comunión con la sangre de Cristo, con el cuerpo de Cristo, porque eres miembro de la iglesia. En otras palabras, tienes comunión con Cristo y con los que son miembros de su cuerpo. Por lo tanto, cuando participas de esta Santa Cena, hay implicaciones con todo lo que haces durante el resto de la semana. Y le dice el Salmo 1, verso 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, ni se sienta en la silla de los que denigran el nombre de Dios. Y uno puede decir, no, yo en la semana tranqui, voy a mi oficina, trabajo piola, no hago nada, estoy feliz, algunas cosas que tengo que renegar, algunas cosas que tengo que insultar a alguien porque no ha hecho bien, pero nada más. Después de que acabas la Santa Cena y tienes comunión, vas allá y tienes comunión con personas, pero si tu comportamiento es como de ellos, estás en una plena comunión con ellos. Si haces lo que hacen ellos, los paganos, estás en una plena comunión con ellos. Si te sientas con ellos a conversar y estás dándoles rienda suelta a lo que piensan, como piensan, les estás compartiendo tu vida exactamente igual que hiciste hoy en la Santa Cena.
Fíjate cómo obras durante la semana. No te sientes en la mesa de los escarnecedores. El contexto es que los corintios vivían y eso les daba ocasión para que se siguieran estas instrucciones. Es decir, como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo: si toman la Santa Cena el domingo, no pueden asociarse con la idolatría el resto de la semana. No pueden tener comunión con Dios y estar después en la mesa con los demonios. ¿Cómo entonces puede un cristiano vivir y participar de la Santa Cena de una manera que a Dios le agrade? Pues no debes escuchar un mensaje de edificación para tu vida según las Escrituras el domingo y en la semana hacer lo que a ti te parece. No puedes aprender algo bueno en una prédica, en un estudio, aún en tu devocional diario, y no aplicarlo a tu vida. No es posible. Es como si estuvieras tomando la Santa Cena aquí y después estuvieras compartiendo con los demonios en la semana. Debes excluir toda tu participación en cualquier otra comunión que deshonra al Señor. Claramente en el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 6, verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, apreciará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a los hombres. Por lo tanto, no es tan simple de que hoy tomes la Santa Cena y mañana, el lunes y todos los días de tu trabajo, hagas las cosas que hacen comúnmente los paganos. Los cristianos deberían tener un lugar donde participar del vino y del pan. Claro, puede ser en su casa también, pero siempre que esté de acuerdo según lo que manda la mesa del Señor. Deberían estar donde existe unidad del cuerpo de Cristo, donde todos participan del pan y del vino porque son miembros de un solo cuerpo, donde se reconoce la autoridad del Señor porque se trata de su mesa. Por lo tanto, también se reconoce la autoridad de las Escrituras, donde no hay participación con asociaciones malas. Nadie está en actividades que deshonren al Señor. Así es que pide al Señor que te ayude a tomar conciencia de lo que expresas cuando participas de la Santa Cena. Que honres a Dios, viviendo de una manera que esté de acuerdo a la comunión expresada en su mesa. Para que ore. Cuando participes de la Santa Cena, estés con un corazón acorde a sus enseñanzas, libre de pecado, en una relación con la Iglesia que honra al Señor, donde el respeto, el amor por los demás, lo podemos ver nosotros en tus acciones. Y no estás ahí hablando mal, reclamando, enojándote por cosas que de repente suceden aquí, no que lo quisiéramos, pero pasa. Deberías tomar la Santa Cena reconociendo tu condición de pecado y con genuino arrepentimiento presentarte, sabiendo que has ofendido a Dios. Con reverencia, porque el pan y el vino recuerdan el sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio por el cual tú eres libre del pecado y de la condenación eterna. Agradecido por haber recibido la salvación, por gracia. A pesar de que estabas en la peor condición y eras enemigo de Dios. Debes agradecer porque eres libre de entrar en la presencia de Dios sin culpa. Antes de tomar la Santa Cena, piensa en lo que hagas. Para restaurar relaciones rotas, para quitar malos pensamientos, para aceptar, para perdonar, para reconciliarte con alguien que te ha perjudicado. Durante el ritual de la Santa Cena, concentra tus pensamientos en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Y al concluir, pues dale gracias a Dios, porque sin mérito alguno estás aquí, tomando de la Santa Cena, cumpliendo con su santa voluntad y también esperando su pronto retorno. Vamos a concluir. Busca sabiduría más que nada en esta vida, porque es la única manera que puedes entender la voluntad de Dios.
aplica la sabiduría a tu vida. Porque de lo contrario vas a hacer lo que manda tu propia prudencia. Estamos aquí para participar de la Santa Cena, en comunión con los hijos de Dios, en armonía y agradecidos por la salvación. Pero no te confundas. Cuando participas de la mesa del Señor, te haces parte de su cuerpo y de su cuerpo. Por eso no es correcto que tomes la Santa Cena esta mañana y mañana o más tarde estés compartiendo la mesa de los demás. Tienes una semana de muchas oportunidades para honrar a Dios. Honrarlo con tu vida y evitar honrar al maligno con tus actos. No te sientes en la mesa de los que se burlan del Señor y no hagas nada para deshonrar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, con esos tus comportamientos llenos de pecado y de maldad. Dile sabiamente y comienza a cumplir.